Muy bien, estimados amigos, son las 11 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso aquí en Madero FM. Hay noticias que están pasando, hay noticias que están ocurriendo, pero que se las vamos a contar luego a las 13 horas en la segunda edición de Más que Noticias. Ahora voy a conversar con un doctor, escritor, abogado, hispanista, como usted quiera decirlo. Quiero saludar de inmediato al doctor René Navarro Alviña, que está con nosotros aquí en Madero FM, puesto que él es escritor de este texto que se llama Hispanocatolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra, texto del cual hablamos más de una vez aquí y que disfrutamos también tanto uno de nuestros gerentes, don Percival Madero, como quien les habla. Pero ahora hay otras cosas que pasan con respecto a este libro. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente. Recién estábamos con buena temperatura y de un rato a otro, ¡pum!, calor. Así Claro, que, correcto, sí, no, sí. te agradezco y disculpa es que esté así como medio cansado, pero es que, oye, así un calorazo No, que ni sí, te explico. No ya. sé si se oye bien. No, sí, se oye súper bien. Perfecto. Se oye súper bien, pero igual de repente como que uno se complica con la temperatura de acá de Copiapó, no se habitúa. Ayer tuvimos 29 grados a las 5 de la tarde, entonces estaba pero muy complejo el tema de la... Pero en la mañana estuvo muy rico. Sí, estuvo muy agradable. Eso es verdad, eso es verdad. Entremos de inmediato en materia porque me estabas comentando de que se viene la tercera edición del texto Hispanocatolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra. Claro, porque como te comenté la vez pasada, en octubre, haciendo, llamémoslo así, un guiño, un enlace con el 26 de octubre de 1540, ¿cierto? Con Copiapó. el inicio de la historia de Chile. Así es, Sí. con el inicio de la historia de Chile. La verdad es que ha resultado bien. Contarte que este próximo 18 de enero estaré en Rancagua, en una de las librerías más importantes de la ciudad de Rancagua, que se llama A la Casa, con Z, A la Casa del Libro. Ah, muy bien. Como a la casa Claro, del libro. yo pensaba que estaba mal escrito y no, es A la Casa del Libro, ¿ya? A la casa del libro. Claro. En Rancagua, el 18 de enero a las 11 de la mañana, y quiero aprovechar de agradecer públicamente a don Álvaro Ramírez del canal Pensando la Nación y a doña Olivia, una amiga hispanista, así que cariños Olivia, quien están ahí trabajando por este tema y que en definitiva nos mueve rescatar las raíces nuestras, que en definitiva no son otras que el idioma español, castellano, ¿cierto? Y nuestra catolicidad profunda, que es la que nos da la moralidad necesaria para poder vivir. Naturalmente, mi estimado René, en tiempos de tanto descreimiento, en tiempos de tanto escepticismo y en tiempos de tanta historia reescrita y posverdades reescritas, de repente vale la pena poder mirar un poco las fuentes originales. Yo leí el texto de la hispanocatolicidad y me encontré con mucha fuente antigua, me encontré con mucha fuente original. Fray Benito Jerónimo Feijoo, entre otros escritores que incluso se notaba el tema del castellano antiguo y por lo tanto... creo que vale la pena rememorar o vale la pena revisitar este hecho de la hispanocatolicidad, por qué se abandonó, cuál fue la clave del momento en que se abandonó esta importante doctrina que deberíamos mantener nosotros los sudamericanos como sudamericanos propiamente tales. Sí, claro, lo que pasa es que hay... ¿En qué parte fallamos el camino, René? Bueno, ahí podríamos clasificar brevemente, digámoslo así, causas o razones generales, políticas, sociales, pero también hay una causa interna, personal de cada uno de nosotros. Tú hablaste efectivamente del descreimiento. Ese no se lo podemos achacar necesariamente al ambiente. Entonces, lamentablemente, quizás por un tema de formación académica, universitaria, o incluso en los mismos institutos de enseñanza media, se nos cuela un racionalismo, llamémoslo así, adolescente, un ateísmo adolescente también, en donde se echan redes del nihilismo. Tú sabes que el nihilismo consiste en que no hay nada. Correcto, no creer en nada. No pasa nada, Sí. da todo lo mismo. Te hablaba recién del relativismo moral, es fundamental para entender de alguna manera por qué perdimos ciertos anclajes. Y se cree también que la catolicidad es contraria a la razón, y eso no es así. Lutero, en tanto protestante, él sí era contrario a la razón. Lutero, y está también en el texto, la cita específica, en donde trata a la razón como la puta del diablo, y lo dice así, no es que yo esté echando un garabato acá, sino que lo estoy citando textualmente.
Palabras de Lutero, Exacto. si era capaz de quemar una bula papal, perfectamente podía decir cosas. Pues. Claro, pero Sí. la leyenda rosa, así como hay una leyenda negra, también hay una leyenda rosa, hace ver estos personajes como Lutero, ¿cierto? Como John Locke, como Rousseau, Como Calvino. Calvino, y podríamos dar un largo etcétera como redentores, porque como son los reformadores, entonces son los buenos. ¿Te fijas? Esta cuestión que tenía también la expresidenta Bachelet de decir, aquí estamos los del lado correcto de la historia. Y decir que existe un lado correcto en la historia hay dos opciones. Una, o se quiere hacer una mentira con intenciones políticas, o derechamente es una ignorancia supina. La historia no puede tener en tanto registro un lado bueno o un lado malo. Somos nosotros, los seres humanos, los que calificamos moralmente los actos de nuestros antepasados, y eso hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo desde la verdad, no desde la caricatura, no desde la propaganda. O de la superioridad moral. También, y que fíjate que estas cosas uno pudiera pensar, tú decías el castellano antiguo, y como que fueran cosas añejas, y la verdad es que no. Si nosotros nos ponemos a revisar, estas discusiones son tan viejas como sentarse con el traste, o sea, dicho de otra manera, ¿cierto? Porque nos sentamos con el traste, ¿cierto? O sea, desde siempre, ¿vale? Sí. A lo que voy es que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto también se puede decir en latín, nihil novi sub sole. Pero detrás de eso, detrás del nada nuevo hay bajo el sol, yo quiero identificar un ataque al revolucionario. El revolucionario, fíjate que quiere hacerlo todo de cero. Antes de él, nada es bueno. Quiere destruir, ahora se le dice deconstruir, pero es lo mismo, es la destrucción. Entonces vivimos en un mundo en donde creemos que hay que hacerlo todo nuevo, y de alguna manera las tecnologías, que son meras herramientas, ojo, son herramientas. Nosotros los seres humanos somos los mismos de siempre. Las herramientas nos han perfeccionado, o quizá en vez de evolucionar hemos involucionado. René, ¿por qué esta situación de las tecnologías que están tan casi cercanas a la perfección, pero a los seres humanos nos han hecho involucionar? Yo de repente siento que este embate de la inteligencia artificial y otros algoritmos que están vigentes en las redes sociales hoy en día nos han hecho ser excesivamente dependientes del modelo tecnológico, y también nos han hecho evacuar la razón. Hoy en día nadie razona porque dicen de repente, no, lo leí en Wikipedia. O le pregunté a ChatGPT y me dijo tal cosa. Entonces vamos perdiendo la razón, vamos perdiendo el crédito, vamos perdiendo la capacidad de sorprendernos, vamos perdiendo la capacidad de aprender. ¿Qué nos pasa en esta sociedad moderna, René, excesivamente dependiente de la tecnología? Mira, lo que pasa es que la tecnología, en tanto herramienta, ¿cierto? En tanto constructo humano, no tienen un peso moral en sí mismo. Un bisturí, ¿cierto? No es malo, ni bueno. Pero con ese mismo bisturí se ha dicho muchas veces, ¿cierto? Yo te puedo operar, te puedo sacar los cálculos, te puedo salvar la vida, como también te puedo cogotear. Entonces somos nosotros, los operadores de esas herramientas, los que les damos o no el contenido a las mismas. Piensa tú que hasta hace poco nos aprendíamos los teléfonos más importantes y echábamos, ¿cierto? Mano a nuestra memoria, que es un músculo y que se tiene que ejercitar. Claro, hay facilidades en donde tú tienes en tu celular, ¿cierto? En tu equipo, todos los números grabados. ¿Para qué te los vas a aprender? Entonces, la invitación quizá es hacer ese ejercicio de todas maneras. Así como tú vas al gimnasio a entrenar tu cuerpo, bueno, entrenemos también nuestra memoria. Piensa que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas se aprendían los rezos del rosario de memoria. Mi abuelita se sabía las tablas de memoria y no fue a la universidad. Pero ese ejercicio de la memoria bien entendida es lo que quizás debiéramos complementar. Yo no soy una persona que ataca las tecnologías, porque imagínate, estamos en este rato conversando y transmitiendo gracias a la tecnología. Correcto. Tampoco la podemos demonizar. La tecnología tiene que estar al servicio del ser humano. Exacto. Ese es el tema. Ese es el punto, al servicio antropológicamente del ser humano, en tanto ser dependiente, sí. Un ser que no es infinito, sino que somos finitos, que está la muerte detrás de la esquina, y para eso tenemos que tener un anclaje. Y ese anclaje lo da la familia, lo da un ser superior, en este caso Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ojo, no nos transformemos tampoco en nihilistas cuando digamos que la muerte está a la vuelta de la esquina. O sea, pero en un sentido cristiano, la muerte debe estar en el momento mori. Es una etapa de la vida también. De saber que somos personas finitas, y de saber que cuando plantamos un árbol no vamos a esperar la sombra inmediatamente.
Exacto. sino que tienes que tener la capacidad de trascendencia con los tuyos y obviamente orientado en el bien común. De saber que polvo seremos y en polvo nos convertiremos. Por supuesto, a eso iba en el memento mori, en el sentido cristiano del tema, porque fíjate que hoy día a los muchachos, a los niños, se les excluye de la muerte, se les excluye de la vejez, se les excluye de la enfermedad, como que si los fuera a traumar. De hecho, los algoritmos hoy en día no se puede hablar de muerte. Está prohibido, te trastornan las palabras, dicen que estás hablando cosas malas. Dicen que no puedes hablar ni de muerte, ni de dolor, ni nada por el estilo que forman parte de una realidad visual. Entonces, por eso es que de repente yo leo este texto, la hispanocatolicidad. Leo también de repente que habla de la madre del cordero, la leyenda negra hispanocatólica acerca de la Inquisición. Hay tanta gente a la cual le han lavado el cerebro diciendo que son inquisidores, que son aquí, que son más. Y la Inquisición nunca estuvo en Chile, pues. Entonces, pero si la Inquisición nunca actuó en Chile. Y en Copiapó menos. Y en Copiapó menos. Y Copiapó era recién la puerta de entrada del Imperio Español. Entonces, ¿en qué momento fuimos trastornando? Porque hoy en día todo el mundo habla de trastornos, pero yo diría que los trastornados son ellos. Porque ¿en qué momento trastornamos la razón, René? Bueno, uno de los anclajes políticos en nuestro país, sin duda, fue la revolución separatista, la revolución de la guerra civil de 1810, que la teoría oficial lo llama independencia, ¿cierto? Con una pompa de bondad. Correcto. Entonces, si nosotros somos capaces de estudiar ese periodo histórico como una cruenta guerra civil de carácter separatista, podemos identificar que desde ahí en adelante se empiezan a inocular tendencias contrarias a lo que históricamente habíamos tenido durante 300 años. Por ejemplo, el mal llamado padre de la patria, que si no padre de la república, ahí te la creo, que es O'Higgins, y Carrera también, ambos tuvieron contactos con potencias extranjeras. Uno con los Estados Unidos, otros con la Inglaterra, con agentes diplomáticos que eran agentes, podríamos decir, de la época, una KGB, una CIA, etcétera, y que inocularon claro, que hoy en día la se llamaría de religión. inteligencia, claro. Correcto, y que inocularon la religión con un objetivo político específico, que era la destrucción del trono y del altar. Esa es una cuestión objetiva que la podemos estudiar. La cohesión social se da por una base moral, y esa base moral de nuestro país no era otra que la hispanocatólica. Correcto, y al entender que nuestra concepción y nuestra base es la hispanocatólica, insisto, la otra vez cuando tú presentaste el libro yo hacía esta reflexión porque me encanta ver el escudo de Copiapó, pero no el escudo que ponen de repente antojadizamente las autoridades que entran y se van, sino que hablo del escudo de Copiapó. El escudo rojo a la parte de abajo, perdón, la parte de arriba azul, la parte de abajo roja, la cornucopia al medio, pero también atravesada por la bandera imperial. Porque alguna vez, de repente hay gente que no se acuerda de la entrevista que tuvimos, alguna vez, yo creo, René, que sería bueno que se lo dijeras a la gente que nos escucha y nos ve, alguna vez fuimos parte de un imperio. O sea, yo creo que seguimos siendo parte de una unidad cultural que tú no la puedes destruir por la mentira. De hecho, en este rato nos estamos comunicando a través del idioma español-castellano. Claro. Y eso no lo han podido destruir, ¿te fijas? Y las raíces profundas de la fe yo espero que tampoco. Entonces, tú dices, fuimos parte de, claro, políticamente por esta guerra civil separatista de 1810, perdimos lo que teníamos, y que no era poco, porque si tú piensas desde en nuestro continente nomás, desde América del Norte, en lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, en México, ¿cierto? Desde México para acá, imagínate, México hasta el Polo Sur, hasta la Terra Australis, que ojo, cuando Pedro de Valdivia toma posesión en Copiapó el 26 de octubre de 1540, siempre estuvo pensando también en la Terra Australis. Entonces, es importante que no nos emasculen, que no nos quiten lo nuestro, y que independientemente de las diferencias políticas actuales, tú igual puedes tener la capacidad de rescatar, por ejemplo, la filosofía. Sí. La filosofía no te la pueden quitar por decreto. ¿Ya? Esta gente cree que por decreto tú puedes amar u odiar a otro, y esas cosas no son así. Bueno, ellos le dicen cancelar.
pero no se puede clausurar ni la religión por decreto, ni el idioma por decreto, ni las creencias, ni la filosofía por decreto. Bien lo dices tú, René. Exacto. Entonces, hay una invitación a querer, ¿cierto?, la racionalidad que está detrás de la filosofía católica, de la política católica, que lamentablemente, te vuelvo a decir, por temas de la enseñanza media, quizás de la universidad, les hacemos el quite, ya sea consciente o inconscientemente, pensando que se trata de la superstición, ¿cierto? Porque atacan la religión, la religiosidad, con esta palabra que se llama superstición. Mira, Yo René, invito a ver los orígenes etimológicos de esa palabra, de los superstites, por una parte, y por otra parte, pensar que lastimosamente no es que quieran un Estado laico, si eso es mentira. Lo que quieren es un Estado no católico. como Uruguay. Claro, quieren algo no católico porque cuando hacen estas ceremonias pachamámicas ahí no les da nada. Ahí está bien. Si te fijas, para esta cuestión de octubre del 2019 no se atacaron templos mormones ni nada de eso. El ataque era precisamente a la catolicidad. No, sí, entendemos que esto es una situación claramente anticatólica. Lo entendemos y lo comprendemos, pero de Ahora, repente perdón, yo digo, sí, dale. quiero hacer un punto tampoco para extraviarnos de nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos... Ellos no tienen la culpa. Exacto, el pueblo, llamado pueblo evangélico, ¿cierto? Como le decimos también coloquialmente los canutos, por Canut, ¿cierto? Por Jean Canut de Bond. Exactamente. Porque ellos, la base, digámoslo así, la base es más católica que nosotros. Eso hay que asumirlo, porque fíjate que ellos hacen defensa de la vida, cuestión que un católico promedio no hace. Entonces, desde ese punto de vista, ¿quiénes son más cristianos? ¿Quiénes son más católicos? Yo creo que el pueblo de base protestante obviamente no tiene la culpa de estas cuestiones políticas, y la misión sería ir adentrándonos en estos temas histórico-políticos, porque como bien decía Donoso Cortés, detrás de todo error político hay un error teológico. Entonces, tampoco se trata de atacar a las personas porque sí, porque te vuelvo a insistir, hay mucho evangélico que es más católico que los católicos y son capaces de defender, por ejemplo, causas como el tema de la prohibición del aborto, el matrimonio sodomita, etcétera. Exacto, y que son mucho más aterrizados también que muchos católicos que por cuestiones de conveniencia política prefieren no hablar. Claro. Estamos claros, de repente el católico prefiere no hablar. Y también hay Ahora, otros cuando que... yo hablo del protestante, de Lutero, etcétera, estoy hablando de la jerarquía, de las élites Sí. políticas. Estamos hablando de un tema político. Higgins, de Sí. Carrera, etcétera, de los líderes. No estoy hablando del pueblo llano. No, y de hecho estamos hablando también de la pertenencia a las logias que tenían tanto Higgins como San Martín, que eso también sería parte de otra discusión y que sería parte de otra revisión histórica de tu parte, por lo menos, Sí, no hay problema. René. Pero también de repente digo yo, muchos cuestionan el hecho de que uno crea o tenga una simpatía por una religión, y de repente digo yo también, los políticos también creen en sus supersticiones y en sus supercherías, y que también... Correcto. Y que también son verdaderas supercherías mentales, y que cuando uno las empieza a analizar son cosas sin pies ni cabeza, pero... Mira, yo te voy a proponer, no con ánimo mala onda, sino Por favor. que súper así, es buena. Yo te voy a preguntar por un nombre y honestamente tú me dices si te suena, no te suena. No, dale, por etcétera. favor. Porque de ahí vamos a plantear una tesis que desde 1810 para acá en toda Hispanoamérica no han habido gobernantes católicos. Esa es mi conclusión y espero escribirla también. ¿Qué te dice a ti el nombre de Gabriel García Moreno? No lo conozco. Ya, y no lo vas a conocer por una razón política, porque no quieren que lo conozcas. Don Gabriel García Moreno fue un presidente 2 veces de Ecuador, y desde mi humilde trinchera puedo decir que fue el único gobernante católico, hispano-católico, con políticas católicas de verdad, y que fue asesinado en un magnicidio. Fue matado por sectores vinculados al liberalismo y a la masonería. Gabriel García Moreno. Yo invito a que googleen por último el nombre de don Gabriel García Moreno. De hecho, justamente estoy haciendo eso de googlearlo, aprovechando Claro. el hecho Y de el magnicidio, sobre todo, es una cuestión muy importante, porque claro, no sabemos el magnicidio de, no sé, de Kennedy, ya está bien, que a todo esto Kennedy era también católico, cuidado. Sí, también era católico. Bueno, ¿a qué voy con eso? Es que hay un divorcio o porque se habla siempre, y pues yo te pregunto, ¿tú conoces o has oído hablar de la doctrina social de la iglesia? Y tú me vas a decir que sí. Sí. Es una cuestión
llamémoslo así, popular, ¿cierto? Eh, O sea, a- no popular, pero de conocimiento general. Sí, Pero si yo te hablo, querido amigo Aldo, de la doctrina política de la iglesia, la verdad es que no la vamos a conocer. Imagínate, yo no me considero una persona floja, ni tampoco no estudiosa. Al contrario, creo que soy muy estudioso, pero hasta hace muy poco yo no tenía la más bataclana idea de eso. Porque no se enseña. Porque tú tienes que entrar a otro tipo de fuentes, a otro tipo de contactos, digámoslo así, a otro tipo de bibliografía, y que majaderamente, vuelvo a insistir, desde 1810 para acá, se ha hecho todo lo posible para que no se conozca. Repito, todo lo posible para que no se conozca. entre ellos esta situación que tú me presentas acá, porque estamos hasta ahora conversando con el doctor René Navarro a través de la radio y la televisión, estos temas que de repente a uno lo apasionan y uno saca opiniones, pero aquí estamos con la madre del Cordero. ¿Quién era o qué era la madre del Cordero y por qué se afirma que la Inquisición no actuó en Chile y por qué existe esta suerte de leyenda negra, René? Ujú. Bueno, la madre del cordero es una expresión, llamémoslo así, del folclore popular, pero cuando uno dice, ah, ahí estaba la madre del cordero, es como para tratar de Ahí estaba la adivinar. causa. Claro, más o menos, por Ya. una parte. Y claro, en el avance del trabajo que se está realizando, aprovecho de citar también al Instituto de Estudios Hispanoamericanos, ya que tiene sede en Copiapó, ya y que tiene integrantes de España, de Santiago, de qué sé yo, de Concepción, en fin, perdón, se me fue. De todos lados. Pero tenemos un directorio bien especial. También invito a que visiten Instituto, ¿cómo se llama? Que voy a decir bien la página porque Sí, mejor, a ver si que la podemos... a ver si no meto la pata. Se llama Instituto Hispanoamericano.cl, así se llama, para que visiten la página. Ahí está el equipo. Bueno, dentro del equipo está también don Felipe Carrasco Matas, que supongo que acá en Copiapó se conoce, él es abogado, magíster Sí. en Derecho Civil, un Hijo- exalumno además, Hijo de una gran amiga. claro, y además Sí. un tremendo exalumno, así es que él es el presidente de este instituto, porque la idea es darle un cariz local, pero al mismo tiempo conectado con la hispanidad en general. Bueno, Correcto. para responder ahora la Lo de la pregunta. Inquisición. Exacto. Lo que pasa es que dentro de llamémoslo así, de esta investigación hay ciertos hitos que son fundamentales hasta el día de hoy en materia política. Uno de ellos es que la hispanidad nos vino a matar, a violar, a robar, ¿cierto? Todo lo que circunda el 12 de octubre, ¿cierto? Sobre todo con esta cuestión en Estados Unidos del Black Lives Matter y un montón de esta tendencia woke, llamémoslo de alguna manera. Que ¿cierto? afortunadamente se está batiendo en retirada. Supuestamente, yo creo que no, porque están gobernando. No creo que haya retirada, están gobernando. Pero en minoría. Bueno, esa otra discusión. Ese es otro tema, sí. Yo no creo que habría que minimizarlo, pero bueno, ese ya, ahí si te fijas, está el 12 de octubre, que nos violaron. Ahora, yo invito a que nos vean a ti, a mí, Aldo, si nos mataron o no nos mataron. A mí me gustaría mostrar las fotos de mis bisabuelas, de mis bisabuelos, y nos vamos a encontrar que la mitad son castizos, la otra mitad son indios, etcétera. No, y otra cosa más, mi querido René, porque No nos mataron. nos faltó el gracioso, o la graciosa también, que dijo que nosotros los latinoamericanos descendíamos de los vikingos. Claro, y ahí mira, fíjate que tú estás... Y yo tengo una cara de rubio y de ojos azules que no me la puedo. Soy... Y ahí, mira, detrás hay una cuestión que también a ti se te cuela de forma natural. Acabas de decir latinoamericano. Perdón, hispanoamericano. Y ese latinoamericano también fue una neolengua. A ver, uno cree que Orwell, con 1984, inventó en esta distopía esto de la neolengua. Pero el señor Bilbao, Francisco Bilbao, un espiritista, socialista, liberal, creó la neolengua Latinoamérica para desespañolizarnos. También está en el texto, invito a leerlo. Francisco Bilbao. ¿Cierto? Ya. Que era espiritista. Y mira, imagínate, espiritista, socialista, liberal. Y le dieron una calle a este muchacho. Pero a lo que voy es que ahí están, llamémoslo así, ciertos nudos gordianos que si tú los desatas, de alguna manera puedes entender algunas cosas. Y dentro de eso está el mito de la Inquisición. El mito de la Inquisición consiste en decir,
hoy día muchachos de Copiapó hablen de la Inquisición como algo malo, pero no saben que en Copiapó ni en Chile funcionó. No estuvo. No, y además tampoco saben que en toda Hispanoamérica la Inquisición, que sí funcionó en Lima, por ejemplo, o en ¿cómo se llama? En Nueva España, que era México, funcionó, pero jamás atacó a ningún natural, a ningún indígena. Entonces, la invitación también es a estudiar en profundidad, a salir del meme, ¿bien? Porque te dicen, cuando tú hablas de la catolicidad, lo primero que te van a tirar encima los enemigos históricos de la catolicidad es la Inquisición. Te van a decir, oye, pero la Inquisición y mataron a miles. Pero sí, entre ellos la presidenta de México, que yo está en eso, en este rato. Correcto, está en Por eso. eso yo te decía, están en el gobierno. Yo no le veo ninguna diferencia con el otro loco de patio que tenían como presidente, que era el señor López Obrador. Yo creo que ahora hay más. Hay más locura. Sí, hay más locura. Pero locura insana. Pero no es una locura, llamémoslo así, natural de la persona que está privada de su sentido y que en definitiva no tiene responsabilidad. Correcto. No, es una focalización política específica que tiene por propósito que tú no tengas raíces, que seas hidropónico. Entonces, como si Aldo... Que nace como las plantas. Correcto, si tú eres hidropónico, sí. Si tú no tienes raíces, es más fácil que vueles. Entonces, si te fijas, el neoliberalismo también, porque no es una cuestión de un sector u otro. No, si también es todos los sectores políticos todos son responsables. abonan a que vivamos momentos en donde lo único que interesa es el individuo aislado, el individuo sin familia, sin hijos. Piensa que anteayer se dio la tasa de preñez, creo que, o vinculada con la natalidad. Tasa de natalidad. Y estamos disminuidos como país. O sea, Chile está siendo destruido por los propios chilenos que no hemos sido capaces de tener hijos. Eso es una cuestión. Y nos vamos a llenar de puros viejos. Entonces, no es una cuestión tan simple de abordar, pero que, a mi juicio, tiene orígenes histórico-políticos. Y tienes orígenes en la propaganda. Porque si yo te bombardeo con el tema de la propaganda de la Inquisición, obviamente tú no vas a querer saber nada con la catolicidad. ¿Sabe qué es lo más gracioso, mi querido René, antes de terminar? Que este uso de la propaganda y este bombardeo de la propaganda lo hacen sectores que renegaron de los creadores de la propaganda. Además, sí, es muy chistoso. Porque la propaganda todo el mundo sabe que la crearon y la inventaron los nazis. Sí, eso es verdad. La inventaron ellos. O sea, un cierto tipo de propaganda. Es más viejo, podemos rastrear. Y el concepto de propaganda lo inventaron ellos. Pero quienes reniegan de la propaganda la usan todos los días. Lo que pasa es que la publicidad, la hipocresía, el marketing, etcétera, hace que mintamos de alguna manera, y ahí podemos nuevamente recurrir a la teoría clásica. Los romanos, y nosotros somos descendientes dentro del derecho hispano, el derecho romano, distinguían entre el dolo bueno y el dolo malo. El dolo malo era para hacerte caer con el propósito de dañarte. Pero hay un dolo bueno, digámoslo así, que es como el dolo del comerciante, decir, mira, te vendo mis manzanas, que son las mejores manzanas del mundo. No puede ser que yo tenga las mejores manzanas del mundo, pero ese, llamémoslo así, esa chispeza no alcanza a ser mentira totalmente. Eso es dumping aquí en China, René, por favor. Sí, no, sí está bien, pero a lo que voy es que es preciso que rescatemos nuestra base moral. Sí, estamos claros. Y en la medida que rescatemos nuestra base moral va a ser más difícil enfrentar, va a ser más difícil que nos enfrenten de una manera tan fácil, que nos voten tan rápido, que nos dejen callados. Porque te vuelvo a insistir, cuando te tiran la cartita de la Inquisición sobre la mesa... Es porque buscan dejarte callado. De 10 católicos, 10 quedan callados. No, 11 quedan callados. Sí. O 9,8. Sí, pero... Y te lo digo porque yo también lo sufrí. Entonces, lamentablemente, no estoy hablando desde el podio, del que lo sabe todo, etcétera, sino que incluso desde la equivocación, lo interesante de esto es enmendar. Y para enmendar hay que tener una honesta búsqueda de la verdad. Y ojo con nuestra jerarquía católica también. Es que claro, eso es una cuestión político contingente. Es que se pasaron para ser autoflagelantes también. Sí, hay que decirlo. Exactamente, esa es otra cuestión que no es nuevo tampoco. Piensa tú, en la época de los años 60, la jerarquía se surdificó totalmente. O sea, está documentadísimo. O sea, de 10, 8 eran absoluta y totalmente rojos.
y no aprendimos nada de la experiencia de la Guerra Civil Española en los años 30. No. Entonces también ahí hay todo un mito de hacer aparecer, por ejemplo, a Franco como el gran malo, ¿vale? ¿Y por qué es eso? Porque vimos películas como El laberinto del fauno. Y en El laberinto del fauno te hacen creer que todo el mal está en el bando nacional y todo el bien, todo el olor a jazmín está en el bando republicano revolucionario. Claro, cuando todos sabemos que Perón dejó la embarrada en Argentina y ahora todo el mundo lo mitifica. Por ejemplo, la invitación es a que nosotros no podemos endiosar hombres. Hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos endiosar ni a Franco, ni a Perón, ni a nadie. ¿Vale? Nosotros tenemos que analizarlo en su contexto histórico con una justa balanza. Y para tener esas herramientas necesitamos conocer la verdad. Y una de las formas de conocer la verdad no es otra que un órgano, una herramienta que es la lógica, y la lógica te permite distinguir argumentos falaces de los que no lo son. La verdad no se cancela por decreto, mi querido René. Esperemos claro. Pero lo que sí hace que la propaganda cunda. Sí, entonces, eso es verdad. De alguna manera tenemos que ir de a poco, creo que con humildad, pero no sin fuerza. Es difícil, con humildad, pero no sin fuerza. Porque, por ejemplo, aprovecho también de invitar a que se suscriban al canal Matices, en donde no todo es blanco-negro, en donde he tenido una serie de charlas con un historiador muy bueno, colega también abogado, que es el padre de don Gabriel Calvo Sarraute, y que tiene una serie de libros, es muy bueno él, y que se despachó una frase para el bronce y que quiero repetir acá, que Jesús dijo que había que poner la otra mejilla y no la otra nalga. Así es que con esa... que está un poco chistosa, pero bueno, no, pero al padre Gabriel le agradezco muchísimo porque ha colaborado mucho con el instituto, ha colaborado también con el canal Matices, al que invito a que se suscriban. Pero, a ver, ojo, ser académico, defender la catolicidad no significa ser fome tampoco somos mojigatos ni tontitos, porque fíjate que cierto sector te hace creer, este es católico, entonces es tontito. Es supersticioso. Claro. Cree en brujas. Es mojigato. Es mojigato, sí. Claro. En fin, yo creo que... Ayer tuve un encuentro en un parecido. Yo creo que hay que ir de a poco diciendo que buscar la verdad no es contrario al buen humor. Correcto. René, yo creo que esta conversación da para muchísimo más. Es verdad, da para muchísimo más, incluso para otro tipo de programa. Pero igual quiero agradecer esta visita acá. Tú ahora te estás preparando para ir a Rancagua a presentar este libro, Hispano-Catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra. Todas mis cositas ordenadas en el trabajo, etcétera, para que el 18 de enero podamos estar en Rancagua con unos amigos, como te digo, vinculados al tema también turístico, al tema que tiene que ver con el rescate de nuestras raíces. Te quiero comprometer para después de tu visita a Rancagua. Estupendo, maravilloso. ¿Ya? Para que comentemos. Rancagua es una ciudad histórica para Chile. Rancagua es una ciudad en donde está el antes y el después de Chile. Entonces yo creo que es bueno que de la perspectiva de un hispano católico me cuente cómo estuvo su visita en Rancagua. Claro, ojalá que los fans de O'Higgins no me tiren piedra. No, si los fans de O'Higgins no lo van a hacer, si son los fans del otro caballero que... Bueno, da lo mismo. Sí. Pero en todo caso, si fueran piedra, está bien. Si no hay drama. No hay que tener miedo tampoco. Es verdad. Muchas gracias, René, por estar con nosotros. Buenos días, querido Aldo. Un abrazo. Muy bien. Nosotros hacemos la última pausa aquí en Madero FM. Recuerden, en un ratito más nos preparamos para las noticias. Espérenos. No nos deje. La Fuerza del Norte. En La Serena y Coquimbo, 93.5. Madero FM.